días, Dios les bendiga y puedan ustedes con sus vidas bendecir el nombre maravilloso de Jesús. Les saludan los pastores J. Mario y Rosita este domingo para compartir con ustedes la bendita palabra de Dios con todo el corazón, y créanme que pronto estaremos transmitiendo desde nuestro local donde ya el culto se empieza a realizar a partir de hoy mismo. Bendiciones a todos. Seguimos orando por las naciones. Seguimos orando por todas las personas que están bajo el rigor de esta pandemia, o que están bajo el rigor de la violencia, o bajo el rigor de cualquier otra enfermedad. Ese es nuestro llamado, nuestro ministerio, y estamos convencidos de que la oración cambia las cosas. Por eso seguimos orando y seguimos clamando con todo el corazón, y nos place poder compartir con ustedes. Hay un gozo muy grande al compartir con ustedes la palabra de vida. Que esa palabra toque su vida, toque su familia y toque su entorno. Y que sea para bendición de su vida, de su familia y de su entorno. Que la ciudad donde usted está, el barrio donde usted está, sienta que la palabra de Dios llegó a su corazón. Que la palabra de Dios está encarnada en su corazón. Que la relación que usted tiene con otra persona, esa persona sienta que usted es un hijo o una hija de Dios. Que usted es parte de esa nación santa, de ese linaje real. Y no solamente porque lo dice, sino porque su vida lo demuestra. Que tiene un amor superior, que tiene una fe superior, que tiene una paz superior a la paz de este mundo. Que tiene una sabiduría que no viene de este mundo. Entonces, que esta palabra no solamente bendiga su vida, sino su familia, su entorno y las personas con las cuales comparte, la ciudad donde vive. La palabra dice: pedid por la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, porque en la paz de ella tendréis vosotros la paz. Y eso es lo que anhelamos, que la palabra transforme vidas, y que esas vidas transformadas llenen de amor otras vidas. No importa cultura, no importa condición, no importa otras religiones, que el amor nuestro sea conocido en todas partes, aún con la gente que no comparte nuestra fe, pero que reconozca que hay un amor por encima de todo en nuestras vidas, y que es el amor con que Jesús nos amó, porque Jesús nos ama con el amor que Él derrama sobre toda lengua, raza, pueblo, nación. Él es un Dios que trasciende a las culturas, que trasciende a las razas, que trasciende a los pueblos, y a todos les ama, y en todos quiere dejar una huella de amor para bendición también de esas tierras y de esas patrias y de esas ciudades. Cordial saludo a todos nuestros hermanos, y seguimos orando, porque la oración cambia las cosas, y es lo que mejor sabemos hacer: orar y perseverar, y orar y vigilar. Hoy queremos hablar una palabra que hemos titulado Caminemos en Fe, porque creemos, estamos convencidos que lo que viene de ahora en adelante en la humanidad, donde ya el gobierno de la gente con una mente reprobada se está dando a conocer sobre la tierra, donde ya todo está desbordado, donde ya no hay límites en nada, donde estamos llegando a un punto donde no hay retorno a nivel moral, a nivel ético y a nivel espiritual y a nivel social, porque todo eso es una cosa que se va encadenando. En ese tiempo tan difícil que viene por la dirección de las mentes reprobadas sobre la tierra, porque estamos viviendo en esa época de Romanos capítulo 1, nosotros podamos tener la fe puesta en Jesús para continuar, la fe puesta en Jesús para responder a este mundo y para sostenernos en este mundo. El caminar en fe es un asunto prácticamente ya de vida o muerte. El caminar en fe, pero la fe puesta en Jesús, que es el autor y a la vez consumador de nuestra fe. Quisiera, usando el espíritu del salmista, que tiene que ver con seguir la huella de Dios en el diario caminar, para poder hablar de fe. Y en Hebreos capítulo 11 hay unas personas que anduvieron en fe. Y
quisiera mencionar algunas de esas personas que anduvieron en fe, para que nos enseñen también a andar en fe, para que sean instrumentos divinos que nos permitan a nosotros conocer el camino de la fe en este tiempo de incertidumbre donde necesitamos mucha fe puesta en Jesús. Leemos primero Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, 3 dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo nace una ciudad? Una ciudad nace por la palabra. Alguien dijo, fundemos una ciudad aquí y empecemos con un caserío. ¿Cómo se construye un edificio? Básicamente por la palabra. Alguien tuvo que desear construir ese edificio, diseñar ese edificio y hablar y decir, voy a construir este edificio y voy a buscar todos los recursos para construirlo. Asimismo nace una familia cuando dos personas deciden, usando la palabra, casémonos, ponemos un hogar, unámonos en el matrimonio. Así nace todo, nace por la palabra. La palabra le da vida a todo, es el comienzo. Ahora bien, nosotros construimos un edificio, una ciudad o establecemos una relación por la palabra generalmente basada en las cosas que nosotros vemos. Un edificio que vimos, queremos imitarlo o mejorarlo o hacerlo con un diseño nuevo, pero siempre con lo que vemos aquí. Pero cuando Dios constituye el universo por la palabra de Dios, la palabra de Dios hace de la nada algo visible, cosas reales, de lo que no existía, de lo que no se ve o de lo que no existía. Las cosas de la fe, dice la palabra de Dios, pertenecen a las cosas que no se ven. Dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y dentro de nosotros mismos hay cosas temporales, como nuestro cuerpo físico, nuestros sentidos físicos, nuestro cabello, nuestras uñas, nuestras manos, nuestros pies, son cosas temporales, pero dentro de nosotros también hay cosas que son eternas, como nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser interior es eterno. Y cuando el hombre se acerca a meditar en Dios, a meditar sobre la creación de Dios, unos meditan sobre el conocimiento que se ha adquirido sobre tales y tales elementos, y eso es ciencia, y es correcto, y es necesario. Pero otros meditamos sobre el creador de esa ciencia, sobre el creador de ese conocimiento, sobre el protagonista de ellos. Y cuando empezamos a buscar a ese Dios de la creación, empezamos a sentir revelación. Y se nos ha revelado de que todo lo que hay en el universo fue creado por ese ser superior, por nuestro Padre Dios. No solo los cielos y la tierra, sino también las cosas invisibles que no vemos y todo lo que tiene valor en esta vida. Dios es el creador. Confiar en el Dios de la creación, eso es fe. Creer y confiar que todo lo visible e invisible que hay en los cielos, en la tierra y en nuestras vidas fue creado por Dios. Eso es fe. ¿Necesitas crear salud nueva? ¿Necesitas crear una mente nueva, un corazón nuevo, un hogar renovado? Acércate al Dios de la creación. Pídele al Dios de la creación que te revele cómo tener una salud nueva. Pídele al Dios de la creación cómo restaurar tu hogar y tu relación. Él puede recrear, puede crear y puede recrear. Con esa confianza de que Él hará todo nuevo, de que lo que le has pedido a Él, que cree en ti, se va a dar. Y vas a experimentar en algún momento cuando esas cosas se van haciendo realidad, a veces a través de un proceso y a veces de la noche a la mañana, porque Él también es un Dios sorprendente, que algo nuevo se ha creado en ti, que algo nuevo hay en ti. Entonces experimentarás
al Dios de la creación y lo adorarás y lo proclamarás. Es necesario pues acercarnos al Dios de la creación en fe. Y cuando salimos de allí de hablar con Él, nuestra fe ha crecido y tenemos la capacidad de creer y confiar y proclamar en la creación de Dios. Leemos también Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas. Abel no era ningún guerrero, ni ningún hombre de esa fe grande que se habla hoy, extraordinaria, un super predicador, un hombre que con solo tocar a una persona se va al suelo, pero nos habla que era un hombre de fe, y que era un hombre que de alguna manera conocía a Dios, conocía al Dios vivo. Lo había conocido a través de seres queridos, de ministros del momento, o a través de su propia búsqueda. Lo habría conocido o experimentado, o simplemente tenía una convicción sembrada por el Espíritu Santo en su Creador, de que Dios existía, que era real y que a Él se le debía dar lo mejor, porque creo que de alguna manera Él había recibido lo mejor de Dios. Tal vez en su corta vida se acercó a Dios. Tal vez en su corta vida recibió un favor muy grande de Dios que le había pedido. Y entonces tenía un sello de gratitud en su vida. Y por eso cuando se acercaba al altar de Dios, daba lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. A Abel le fue revelado que Dios era el Dios al que se le debía dar lo mejor, ¿sí? Y esa revelación se la sembró alguien en su corazón, creo que el Espíritu Santo. Es una semilla de fe, porque uno da en fe, y agrada a Dios en fe, y adora a Dios en fe, porque a Dios no se le ve. El dar lo mejor a Dios es tener una revelación de Jehová Jireh, del Dios de la provisión. Uno tiene que haber experimentado el Dios de la provisión para poder dar lo mejor a Dios. Cuando uno lo que tiene ha sido por esfuerzo propio y mucho trabajo y mucha disciplina y mucha guerra y muchas luchas, uno se vuelve avaro. Pero cuando uno ha experimentado que lo que tiene viene de Dios, lo suelta y devuelve a Dios lo que es de Dios. El dar a Dios es una revelación que viene del mismo Dios. Cuando yo entendí esto, y no hace tanto tiempo que lo entendí, descansé. Como pastor, la ofrenda, el diezmo, que llegue al altar que dirijo, al altar que trato de guiar y en el cual ministro, viene de Dios y es sembrado en el corazón de las personas por fe. Y esa fe se siembra. Quien no tiene esa revelación no puede dar, no se le debe exigir, no se le debe pedir. En alguna ocasión, visitando una casa, la señora me presentó un hombre que no conocía de Dios y me dijo que le hablara del diezmo, que él vivía peleando con su esposa por el diezmo. La esposa diezmaba y él no iba a la iglesia y no diezmaba. Él no le daba nada a Dios, y yo le dije, yo no puedo hablar con una persona que no tiene esa revelación. Eso tiene que ser sembrado por el Espíritu Santo. Eso no es cuestión de palabras. Y yo descansé con la gente que no puede traer una ofrenda a la iglesia, porque si no les ha sido dado de Dios, pues tampoco es bendición que la traigan. Abel conoció al Dios que da, y por eso daba, y daba en adoración. Su ofrenda agradó a Dios, y aunque se lo llevó muy temprano para la patria celestial, Jehová Dios en la palabra declara que Él era justo, que aprobó su ofrenda, que su ofrenda está como un memorial en el cielo, y habla, la ofrenda de Abel habla. Por fe conoció al Dios de la provisión
y por fe sembró en el altar lo mejor de su vida. Estos son los hombres de fe, miren que no son grandes héroes que hicieron grandes hazañas, simplemente caminaron con Dios. A menudo Dios se manifiesta dándonos lo mejor a nosotros. Cuando nosotros aprendemos a caminar con Él, Él empieza a darnos lo mejor. Y se va creando en nosotros una semilla de que damos en fe lo mejor a Dios, porque en fe recibimos lo mejor de Dios. Y sin quererlo, al caminar con Él y al recibir bendiciones inéditas de Dios en nuestra vida, empezamos a conocer al Dios de la provisión. Y Abel fue un hombre que conoció al Dios de la provisión y como respuesta dio lo mejor a Dios. Todo esto es caminar en fe. Leemos Hebreos 11:4. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso, y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre tampoco era un superhéroe, ni un fogoso predicador, ni un hombre que levantaba muertos, ni un hombre que sanaba a los enfermos con solo tocarlos. No era eso. Simplemente empezó a dar pasos de fe, a buscar al invisible, a tener comunión con Él. Me imagino que no hablaba todos los días con Dios, le hacía falta hablar con Él. Y lentamente descubrió que todas sus fuentes estaban en Él. Y entonces vivió la bondad de Dios, vivió el amor de Dios. Y creo que Dios también se enamoró de una manera muy especial de Enoc. Y ya le hacía falta escuchar la voz de Enoc, escuchar su adoración, sentir su presencia. El uno aprendió a caminar con Dios y a hablar con Dios, y Dios se acostumbró. Tanto que no permitió que la fe de este mundo, la fe práctica, la fe en acción, le robara la fe sembrada por Dios en su corazón. Un día hacía una fila larga en una oficina oficial para pedir un permiso oficial para ejercer mi profesión. Era un requisito tener ese permiso para ejercer la profesión. Y estaba haciendo en la fila cuando se acercó un joven muy fogoso que asistía a una congregación cercana y me dijo estas palabras: está usted ejerciendo la fe en acción. No se preocupe, hoy saldrá usted con ese permiso en sus manos. Se lo profetizo, lo proclamo y lo declaro en el nombre de Jesús. Y a la media hora o casi una hora yo salí con el permiso en la mano, pero también salí muy triste, sino como perturbado un poco. Primero, el permiso me lo tenían que dar, es más, me habían ya comunicado que fuera a reclamarlo. O sea, yo no necesitaba fe para que me entregaran un permiso que la ley me concedía a todo el que se había graduado y podía ejercer una profesión. Y ya las actas de grado y todo estaban allí, así que no necesitaba fe para eso. Pero yo venía hablando con Dios hacía días, diciéndole: Señor, con este permiso entro a trabajar en un lugar muy grande y desconocido para mí. Preparado para eso, pero todo desconocido. Y yo te estoy pidiendo que en ese nuevo trabajo tenga la certeza de que tu presencia esté conmigo. Yo no necesito nada más. Que tu presencia vaya conmigo. Que me ilumines y me acompañes. Yo tenía en el corazón en ese momento la semilla de una fe bíblica. Yo quería buscar ese acompañamiento divino en ese lugar. Pero ese hombre quería cambiar mi fe, que estaba naciendo de una comunión con Dios, por esa fe mágica que hay ahora. Por esa fe que tócalo y serás tuyo. Deséalo y ya lo tienes. Lo que mires con tus ojos será tuyo. Enoc conoció al Dios de la fidelidad. Y
cuando yo entré a trabajar a ese lugar, todo desconocido, unas responsabilidades muy grandes, en una cosa inmensa, yo sentía al entregar el trabajo. Porque a los 2 años renuncié porque era mucho trabajo, era muy duro, pero fue una experiencia muy linda. Durante todo ese tiempo conocí al Dios de la fidelidad, al Dios que siempre me acompañó, que en los momentos más difíciles, porque era una institución donde había muchas cosas, mucho por qué responder y todo era oficial, Él me acompañó y me guió y me bendijo. Y también en ese tiempo conocí al Dios de la fidelidad. Y como Abel y como tú y como yo y como muchas otras personas también conocimos el Dios de la provisión. Y conocimos el Dios de la fidelidad. El Dios que conoce cuál es nuestra necesidad. Y ese Dios de la fidelidad, un día Enoc partió a la vida eterna, o iba a morir y Él no lo dejó morir, lo traspuso, se lo llevó vivo, no permitió que la muerte interrumpiera la comunión entre Él y Enoc. No le tocó ver muerte, porque a Jehová también ya le hacía falta caminar junto a Enoc o escuchar su voz, porque era alguien que había conquistado su corazón, había conquistado sus afectos y estaba caminando con Él. Yo creo que en esta vida estamos llamados a caminar con Él y a conquistar su corazón. Y vamos a conocer a un Dios fiel y verdadero. En el caso de Enoc ni siquiera le dejó ver la muerte, lo traspuso. Pero en el caso de nosotros, cada rato ni siquiera nos dejó ver una tragedia, una desgracia, un dolor. Estaba cerca, porque eso siempre anda cerca de todos nosotros. Pero en ese momento ángeles guerreros estuvieron allí. En ese momento envió sus ángeles a protegernos. En ese momento estaba su mano, su diestra poderosa acompañándonos. Esos son hombres que caminaron en fe. Y el tema en esta mañana es que caminemos en fe. Ahora, yo no puedo hacer una disertación teológica o académica profunda sobre la fe, porque es real y es verdad y es correcto y es hermoso, pero a mí me gusta más seguir a la gente que camina en fe, que nos deja esa enseñanza que como parte de su experiencia de vida. Leemos también Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Noé conoció al Dios de la salvación. Y es muy interesante, digámoslo así coloquialmente, conoció al Dios de la salvación cuando no había ni siquiera de qué lo podía salvar. Lo iba a salvar de un diluvio donde no había agua, donde nunca había llovido. Pero él creyó, y creyó porque salía de la boca de Dios, porque le fue sembrada esa semilla en su corazón y empezó a caminar con Dios y empezó a construir un arca. Un arca con los mismos detalles que Dios le dio. Y cuando el arca estuvo lista y cuando ya los cielos se encapotaron y Dios iba a juzgar la tierra en ese momento, entonces le ordenó que entrara a ese lugar con su familia. Noé escuchó esa palabra, la creyó, la recibió. Como decía, no había visto nunca un diluvio, no había visto nunca llover, no conocía lo que era una inundación, pero obedeció. Y cuando vino el diluvio, subió al arca y conoció al Dios de la salvación. Y una vez experimentó al Dios de la salvación, su fe creció. Y se quedó de alguna manera en comunión con Dios y comunicó también de alguna manera esa fe a sus hijos.
Nada ni nadie podía arrancar a Noé de esa fe que estaba sembrada en su corazón y en su razón, de esa fe que nació de la obediencia, de esa fe que nació de las cosas que no se ven, de esa fe que nació de la palabra en la cual creyó y después experimentó durante muchos días en un terrible diluvio, montado en esa barca con su familia, experimentó la salvación de Dios. Y ningún predicador de fe, ninguna persona que predica fe positiva sobre la tierra, o ninguna persona que habla de la fe que hay en este mundo, podría mover a a Noé, de la fe en el Dios de la salvación. Aunque le hablaran de otras fes, él había experimentado a Jehová que salva, que nos saca de cualquier tormenta. Y todos nosotros durante esta pandemia estamos vivos en este momento porque hemos experimentado en este tiempo al Dios de la salvación. Y yo sé que algunas personas dicen que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha tesón, con mucha disciplina, con mucho orden, podemos salvarnos de tales o tales circunstancias, podemos salvar nuestra familia de tal o tal crisis, ¿sí? Pero yo estoy convencido de que como hemos experimentado la salvación de Dios, bajo cualquier circunstancia, Él nos puede salvar. Y a veces permite esas circunstancias para que nosotros disfrutemos y experimentemos su salvación y podamos decir con plenitud, Dios nos salvó. Esa fe nos es dada cuando nos acercamos a Dios, cuando entramos en comunión con Dios y se vuelve un fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Al fin y al cabo, la fe es un fruto del Espíritu Santo. Hablar de fe, pues, no es teorizar sobre la fe. Hablar de fe y caminar en fe es seguir estos hombres. Y luego está Abraham, y luego hay otro desfile de hombres de fe. Pero con estos cuatro primeros, con estos tres primeros hombres de fe, y con aquella fe en el Creador, porque al ver la creación podemos recibir revelación de Dios, nosotros tenemos suficiente para caminar en ese tiempo. La fe de ellos nos ilumina, la fe de ellos nos bendice y siembra en nosotros una esperanza bendita. En el tiempo que viene, recordemos de personas que experimentaron al Dios de la creación. Y cada vez que Dios creó algo en ellos o algo nuevo en ellos, recreó su salud, recreó sus fuerzas, sus hogares, sus vidas, sus negocios, su vida espiritual. Cada vez que los restauró de un pecado y creó algo nuevo en ellos, ellos experimentaron al Dios de la creación. Y cada vez que clamaron a Él por alguna necesidad, o simplemente vieron cómo Dios fue supliendo todas sus necesidades, entonces como Abel proclamaron al Dios de la provisión y lo adoraron y le dieron lo mejor a ese Dios. Y otros, como Enoc, simplemente se enamoraron de Dios, caminaron con Dios, fueron declarados justos por Dios y aún Dios no quiso interrumpir la comunión con ellos a través de la muerte, sino que los traspasó. Porque ese Dios también anhela que nosotros toquemos su corazón. Él quiere hablarnos a nosotros de corazón a corazón. Y Noé nos habla del Dios de la salvación. El Dios que puede salvar tu familia, no solo de una pandemia, sino de cualquier tragedia o catástrofe que se avecine. Y puede salvar tu familia de la ruina de la maldad, de la ruina del pecado, de la ruina de los vicios, de la ruina de la disolución y de la ruina que el hombre con mente reprobada está creando sobre la tierra. Él puede salvar la tierra
Y nos tenemos que unir todos para orar y para clamar por este lugar que Dios nos ha prestado para vivir, porque tampoco es nuestro. Y nosotros no podemos hacer el papel de indiferentes, mientras otros hacen el papel de labradores malvados, a los cuales se les dio esta viña y la quieren acabar. La fe viene de caminar con Dios. Y la fe crece cuando crece nuestra comunión con Dios. En la medida que lo conocemos más, la confianza llega a nosotros. Y necesitamos, reitero muchas veces más, que esa fe la necesitamos. En el Dios de la creación, en el Dios de la provisión, en el Dios de la fidelidad, que es el Dios de Enoc, y en el Dios de la salvación, que es el Dios que se le reveló a Noé y a través de Noé a nosotros. Entonces tendremos una mente limpia, descansada, sin afanes y sin ansiedades, para enfrentar lo que venga, creyendo en ese Dios que se nos ha revelado. Y vendrán muchas cosas difíciles por causa del hombre con la mente reprobada de este tiempo, pero esa fe nos sostendrá, y esa fe nos hará crecer, y esa fe nos hará pasar en medio de las tormentas, y en medio de las aguas tempestuosas, y en medio del fuego, como dice el profeta Isaías. Y sembraré en nosotros semillas de fe que vamos comunicando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestra descendencia, para que esta manada pequeña, porque en este tiempo sí que ya somos una manada pequeña, somos un pueblo santo, un real sacerdocio, un linaje de Dios, pueda proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la gente pueda ver en nosotros esa fe que camina, esa fe que ama, esa fe que sirve, esa fe que perdona, esa fe que calla y esa fe que sirve con todo el corazón, que nace de la oración y nace del silencio de nuestra vida, de nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Caminar en fe en este tiempo es un deleite. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te enseñe a caminar en fe como enseñó a estos hombres. Y te invito de todo corazón a que entres en comunión con ellos, con Dios. Y como fruto de esa comunión nace la fe, crece la fe y podemos comunicar esa fe a otros. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Si es la voluntad de Dios, nos vemos este próximo miércoles a las 7:15 con otra palabra de vida. Que Dios les bendiga.